Permitan los mayores de esta sala que me refiera más a los jóvenes, sobre todo a los últimos que acaban de llegar, para invitarlos a pensar en el futuro. Y hoy pensar en el futuro, este viaje hacia el futuro, desafortunadamente es un viaje hacia lo más profundo de la crisis, hacia 2020, 2050, probablemente el último periodo que tiene la humanidad en su conjunto para parar en seco, cambiar las cosas y asegurar la esperanza. Nosotros estamos entrando en una crisis de magnitud tal a la que se van a referir en esta sala Ernesto Gull, la crisis del Antropoceno, y Oscar Rivera, quien también va a hablar sobre cambio climático. El cambio climático es la consecuencia de no haber resuelto a tiempo una crisis que en los años 60, 70 se llamó la crisis ambiental global. Y esto que hoy tenemos le cuesta al mundo 4.8 millones de muertes cada año. Miles de migrantes climáticos que han perdido su territorio y que han perdido la posibilidad de derivar de él el agua potable y los alimentos. La economía del mundo tiene que invertir hoy el 1.6% de su PIB global para atender los desastres causados por el cambio climático. Estamos invitando a los jóvenes que hoy están aquí, quienes van a tener que ejercer sus profesiones en un mundo en crisis, en un mundo cada vez más al borde de un colapso global. Los estamos invitando a la esperanza porque aún es posible hacer algo. Los estamos invitando a que sueñen con ese mundo posible, con ese mundo de sostenibilidad, de respeto por la naturaleza, de paz con la naturaleza y de cuidado entre todos los seres humanos para construir una sociedad más viable. Por eso hemos dispuesto en esta sala una urna que quiere almacenar los sueños de los jóvenes. Les vamos a pedir que vayan pensando en lo que quieren escribir en un papel y depositar en esa urna que abriremos cerca de 2040 en este sitio que hoy amablemente nos aloja el Gimnasio Moderno. Pongan ahí lo que ustedes sueñan, pongan ahí la esperanza. Hace 2 días recibió el premio Goldman, que es conocido como el Premio Nobel de Medio Ambiente. Una mujer negra de Suárez, Cauca, Francia Márquez. Ella dijo en su discurso de recepción del premio lo siguiente: supongo o quiero creer que dirigido a quienes aquí me estoy refiriendo, que son los más jóvenes de esta sala. Dijo: ustedes pueden quedarse tranquilos y pensar que nada está sucediendo. O podemos juntarnos para realizar acciones que frenen el cambio climático. Es hora de actuar. Pues bien, yo les quiero decir que no se queden tranquilos y que actúen.
que actúen desde hoy, que actúen todos los días y que actúen pensando que la actuación, que lo importante de la actuación es el camino. Por eso, este encuentro que ha convocado Diego y que cuenta con la participación de reconocidos ambientalistas de este país y que cuenta con la presencia de ustedes, este encuentro no termina hoy, sino que es una invitación a un camino, una invitación a unos viajes. Y yo no quiero desaprovechar la oportunidad que me da que el expresidente Betancur nos esté acompañando en esta sala para citar un poeta de sus afectos, Constantino Cavafis, que habla del camino. Cavafis dice que cuando vayas a Itaca, recuerda que el camino sea grato. Ojalá hoy pueda comenzar para ustedes un caminar más grato. Muchas gracias. Y le doy la palabra para que comencemos a reconocer esta crisis al doctor Ernesto Gull, quien va a referirse al antropoceno en el mundo y en Colombia. Señor presidente Betancur, señores de la mesa, queridos estudiantes, profesores, miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Ambiental, estudiantes de todo el país que nos están oyendo. Después de haber oído las palabras del rector y de las personas que me han antecedido, el doctor Diego Betancur y de mi buen amigo Manuel Guzmán, yo lo que voy a hacer es a retomar las ideas que ellos han planteado y mostrarles a ustedes, es cierto, estamos en un problema grave, estamos en una crisis tremenda, pero hay formas de salir de ella. Y yo voy a ilustrar una manera, un planteamiento que nos ofrece un camino para resolver esta crisis a través de dos variables, que son la variable relacionada con el manejo del territorio, con el manejo del planeta, y lo que es cómo hacerlo desde la perspectiva humana a través de la educación. Voy a ver cómo funciona este aparato, Claudia. ¿Aquí? ¿A dónde? Entonces, como ustedes ven, hablaremos de los límites de la naturaleza y el impacto humano, del desarrollo sostenible a los territorios sostenibles, que es el nuevo concepto, y luego de la pedagogía de la sostenibilidad, exponiendo algunos principios que pueden orientar el cambio mental hacia resolver la crisis que nos está agobiando. Bueno, hay que decir en primer lugar que entre el desarrollo y el medio ambiente hay un conflicto permanente. Cada cosa que hacemos nosotros en nuestra vida, cada una de nuestras actividades, genera un impacto sobre el medio ambiente. Y lo que ha pasado con el tiempo, y voy a ilustrarlo con algunos gráficos y algunos datos, es que hemos llegado a ser tan impactantes con nuestras acciones que estamos llegando, como ya se ha dicho aquí, al punto de no retorno. Esos conflictos nos han llevado en el territorio colombiano a que nosotros seamos el país de la América Latina que tiene el mayor número de conflictos socioambientales. Todos ustedes han visto en la prensa, en los medios, o han oído hablar de los problemas de Santurbán, del páramo de Pisba, de La Colosa con la minería de oro,
de la Sierra de la Macarena con el petróleo, de la Ciénaga Grande de Santa Marta, que nos explicaba hace un momento el doctor Diego Betancourt, el problema de la altillanura orinocense y los problemas, por ejemplo, de desarrollo de presas como Quimbo e Ituango. Esas insatisfacciones de la gente se han manifestado en todo el país y se han manifestado a través de mecanismos legales y a través de acciones populares, ¿no es cierto?, a través de lo que es el intento de lograr unos acuerdos entre los proyectos del gobierno nacional y los intereses de los habitantes de las regiones. Ahí hay un conflicto no resuelto. El gobierno nacional sigue andando por un camino y la gente quiere otra cosa. Y eso da pie a que tengamos esos 115 conflictos ambientales en el territorio colombiano, en todo el territorio colombiano. Es el segundo lugar en el mundo, el nuestro, en materia de conflictos socioambientales. Pues bien, ¿a qué se debe eso? Fundamentalmente, diría yo, habiendo analizado mucho estos temas, que tenemos una falta de políticas públicas realistas y claras. El Estado se ha desentendido de su responsabilidad con el medio ambiente y lo ha ido transfiriendo hacia el sector privado, lo cual es un grave error. Eso es una tendencia mundial, entre otras cosas. Eso está pasando en todas partes del mundo. Los estados, frente a la incapacidad para resolver el problema, en vez de afrontarlo, han tratado de delegarlo en el sector privado. Desde luego también nos faltan recursos técnicos y financieros, una falta de voluntad política. En este gobierno, por ejemplo, uno ve que hay sin duda un doble discurso, ¿no es cierto? Por un lado, el gobierno está hablando permanentemente de sus logros en el tema ambiental, pero lo que hace en materia de política económica, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que se dice desde el punto de vista de respeto del medio ambiente y de los derechos de la gente. Y desde luego también hay una falta de control del territorio. Esto se está viendo ahora, por ejemplo, con la entrega de los territorios controlados por las FARC y la falta de presencia del Estado, donde se están dando, por ejemplo, todos estos temas de incendios forestales en la Amazonia, ¿no es cierto?, de minería ilegal, que están destruyendo realmente el país. ¿Y por qué pasa eso? Una razón que yo creo que es muy importante es que las variables y los requisitos ambientales se entienden como obstáculos al desarrollo. Se sigue hablando de eso, ¿no es cierto?, al hacer las vías, al plantear el tema de la Ciénaga Grande de Santa Marta, al plantear cualquier proyecto, lo que se quiere hacer es desarrollar ese proyecto sin tener en cuenta los impactos ambientales que genera. Es decir, se ve que las variables y los temas ambientales son un obstáculo al desarrollo en lugar, y aquí empiezo a hablar un poco del cambio, de la necesidad de entenderlos como las bases para una nueva forma de desarrollo sostenible. Miremos un poco cómo es este proceso de los límites de la naturaleza con el crecimiento del impacto humano sobre el planeta. En el año de 1972, el Club de Roma hizo un estudio que se realizó en el MIT con un modelo que se llamó el modelo World 3, que trataba de ver en ese momento, en el año 72, repito, cuál era el futuro del mundo, por qué camino íbamos, hacia dónde nos estábamos orientando. Y ese modelo del Club de Roma analizó, aquí lo ven ustedes en esta gráfica, lo que es el crecimiento de la población, aquí está 1900 y aquí está el año 2100, entonces cómo la población crecería en el planeta prácticamente hasta aquí, alrededor del año 2050, y luego empezaría a decrecer. Pero empezaría a decrecer por una razón muy sencilla, porque los recursos
renovables y no renovables se van agotando por mal manejo y porque los alimentos per cápita iban a bajar drásticamente. Este fue el pronóstico del año 72, en que se puede sintetizar, digamos, lo que ellos encontraron diciendo que en un planeta limitado, como cualquier planeta, las dinámicas de crecimiento exponencial, como la población y el producto per cápita, no son sostenibles. Entonces nosotros estamos montados en un mito, que es el del crecimiento económico permanente. Eso no es posible. Y en el año 2010 y de ahí para adelante se han hecho varias actualizaciones de esta información de los resultados del modelo Google Tree. Y uno encuentra que más o menos, se van siguiendo las tendencias que se veían en el modelo del año 72. Entonces, por ejemplo, aquí ven ustedes, ven ustedes los recursos no renovables, ¿no es cierto? Van siguiendo esta curva. La población es esta de punticos, sigue subiendo y se mantiene la tendencia que alrededor del año 2030 va a empezar a haber un declinamiento de la población por problemas de alimentos. Y luego ve uno cómo la contaminación global aumenta, esto no estaba aquí, aumenta en una forma muy fuerte, ¿no es cierto?, por una serie de desarrollos y actividades que no son sostenibles, y la población global, pues como ya lo vimos, tenderá a disminuir alrededor del año 2030. Eso es lo que nos llevó el análisis de estos modelos en el año 2010. ¿Qué hemos hecho? Y yo creo que no es que hayamos estado con las manos cruzadas, y aquí yo he señalado algunos hitos globales y en Colombia, y mencionaré rápidamente algunos de ellos. Yo creo que en Colombia tenemos que señalar la fundación del INDERENA en el año 68, Colombia es lo verde. En el año 74 se expidió el Código de Recursos Naturales, que fue dirigido y pensado por Julio Carrizosa, que nos acompaña hoy. Mientras tanto, en el año 87 se reunió o se puso en funcionamiento la Comisión Brundtland para tratar de encontrar un equilibrio entre el desarrollo y el medio ambiente que dio origen al concepto de desarrollo sostenible, en la cual participó Margarita Marino, que también está aquí con nosotros hoy. Y luego tenemos la Constitución Política de Colombia, en el año 91, que se dice que es una constitución verde, ¿cierto?, que incluyó una gran cantidad de elementos y de criterios ambientales. La Cumbre de Río en el año 92, la Ley 99, que es hija de la Cumbre de Río y que dio origen a lo que es el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental, la Cumbre Mundial Sostenible de Desarrollo Sostenible de Río +10, la creación del Ministerio de Ambiente en el año de Vivienda y Desarrollo Territorial en el año 2003, la creación, la devolución de ese ministerio al original en el 2011, creando lo que tenemos hoy día, que es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el 2012, la Cumbre de Río +20 y en el 2015, la COP21 con el Acuerdo de París sobre control del cambio climático. Es decir, hemos hecho cosas internacionalmente y hemos hecho cosas en el país. Pero a pesar de todos esos esfuerzos, miren ustedes cómo se ve nuestro pobre planeta. ¿Cierto? Hay un deterioro continuo, ya se habló aquí de eso, ¿no es cierto? Yo no voy a demorarme mucho en esta parte que creo que es evidente para todos, pero lo que es claro es que la intervención humana sobre los ecosistemas planetarios los está debilitando en una forma tal que va a ser imposible que sean capaces de soportar la presión humana. Y eso es lo que se llama hoy en día el periodo antropoceno.
que es un periodo, digamos, comparable en términos de transformación del ambiente a muchos de los periodos geológicos, en la cual se reconoce que nosotros, como seres humanos, como especie, estamos afectando el planeta en una forma tal que nos hemos convertido en la primera fuerza transformadora del planeta. Y transformadora para mal, transformadora con el cambio climático, alterando la composición química de la atmósfera, con la acidificación de los océanos, la sobrepesca, la tala excesiva, la desaparición de ecosistemas, todos estos elementos de los que hemos hablado. Miren ustedes esta imagen de la noche de Europa. Ya no hay noche, está completamente iluminado. Esto es una cosa bastante, y si la repetimos a nivel global, ustedes encuentran esto en la web fácilmente, es igual en todas partes, o casi en todas partes. Todavía tenemos algunos lugares en los que se puede dormir de noche, como la selva amazónica, ¿no es cierto?, donde no, la cuenca amazónica, donde no hay este problema de la contaminación lumínica. Es una contaminación lumínica. Y aquí ven ustedes la cara de nuestro planeta, ¿no es cierto?, con el exceso de población, todos los problemas de contaminación atmosférica, ¿no es cierto?, la deforestación, la contaminación del mar, en fin, todo esto que hoy en día todos conocemos y todos empezamos a sufrir y empezamos a sentir. Y aquí hay un punto que me parece crucial para que ustedes lo guarden y lo tengan en su cabeza claramente. Hay una relación entre los servicios que nos brindan gratuitamente los ecosistemas y los componentes del bienestar de todos nosotros. Ustedes ven que los servicios de los ecosistemas se llaman de apoyo, como el ciclo de nutrientes, la formación de suelo, la producción primaria, de aprovechamiento, son los que nos dan el alimento, el agua dulce, la madera y el combustible, algunos combustibles, de regulación, que regulan el clima, regulan las crecidas de los ríos, regulan las enfermedades, purifican el agua, y hay también servicios culturales, servicios estéticos, servicios espirituales, servicios educacionales, servicios recreativos, y eso está ligado directamente con el bienestar, ¿no es cierto? Estas flechas que ustedes ven aquí nos muestran cómo se relacionan los unos con los otros. Aquí el color significa una cosa y el ancho de la flecha significa su magnitud, pero aquí ven ustedes, por ejemplo, que en términos de seguridad, pues está el acceso seguro a los recursos, la seguridad ante los desastres, la seguridad personal, nos prestan materiales esenciales para una vida decorosa, nos favorecen en términos de la salud, fortaleza, sentirse bien, acceso a aire y agua limpias, buenas relaciones sociales, cohesión social, respeto mutuo, capacidad para ayudar a otros. Y desde luego, lo que debemos hacer es elegir y actuar para aprovechar esta oportunidad de la relación entre el mundo natural y el mundo cultural para lograr un mundo en que podamos vivir todos mejor y de manera sostenible. Miremos un poco lo que ha pasado con la biodiversidad en los últimos años. Este libro que ustedes ven la carátula ahí se llama La Sexta Extinción. En el planeta hemos tenido 5 extinciones. Tal vez todos ustedes han oído hablar de la extinción de los dinosaurios, ¿no es cierto?, por un impacto de un meteorito externo, desde luego, al planeta. Y ahora nosotros estamos causando la 6ª extinción. Y la estamos causando a una velocidad increíble, a una velocidad tremenda, en la cual la naturaleza no tiene tiempo de adaptarse. Y lo que dice la señora Colbert, la autora de este libro, es que a final del siglo XXI habrá desaparecido entre el 20 y el 50% de todas las especies vivas que existen sobre la Tierra. Eso es asustador.
Las especies forman parte de los ecosistemas y nosotros dependemos de los ecosistemas. Y aquí ven ustedes el índice de planeta vivo, que es un índice que se ha inventado para medir pues, cómo va evolucionando a lo largo del tiempo la biodiversidad. Y vemos cómo esta línea va disminuyendo, ¿no es cierto? Y muestra que entre el año 70 y el año 2010, el índice de planeta vivo global disminuyó en un 52%. También nos muestra que el tamaño de las poblaciones de especies de vertebrados es la mitad de lo que era hace 40 años. Los anfibios son los que más se han afectado. El 76% de las especies que habitan los ecosistemas de agua dulce han disminuido en promedio, han desaparecido. Y los peces, entre el año 70 y el año 2010, se ha perdido el 39% de las especies marinas. Una cosa realmente aterradora. Las especies terrestres se han reducido 39% entre 1970 y 2010. Y entonces, como nos decía Manuel, con las palabras de la señora Francia, ¿nos vamos a quedar tan cómodos? ¿Vamos a dejar que esto siga pasando? ¿Vamos a permitir, sobre todo ustedes los jóvenes, tener unas condiciones de vida hacia el futuro perfectamente degradadas y amenazantes? Tenemos que cambiar, tenemos que llegar a unos planteamientos y a unas formas nuevas, no solamente a los diagnósticos, tenemos que pasar a la acción. Miren lo que ha pasado con la huella ecológica. Esto nos muestra la cantidad de planetas Tierra que estamos consumiendo a lo largo del tiempo. Por allá en el año 80 y tantos, cruzamos la línea de un planeta y a partir de ese momento nos estamos empezando a comer planeta y medio, 2 planetas si sigue esta tendencia, o podemos empezar a disminuir la cantidad de tierras, de recursos que nos brinda equivalentes a lo que es los que tiene el planeta. Estamos usando más de lo que la Tierra puede soportar. Estamos agotando la Tierra. Y esto nos muestra cómo el día del sobregiro, como se llama, que es cuando empezamos a consumir más de lo que podemos hacer en un año, se va anticipando. Miren, aquí el año pasado, el año 16, estábamos en agosto, se dio ese día, y miren cómo ha venido corriéndose, cómo ha venido aumentando. Cada vez nos estamos comiendo más rápidamente nuestros recursos para un año. Todo esto nos muestra, pues, lo que está pasando, y aquí ven ustedes lo del cambio climático, no voy a hablar mucho de eso, ¿no es cierto? Pero lo que es claro es que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo y cruzamos esa barrera de los 2 grados de aumento de la temperatura, podemos llegar a un sitio en que las condiciones ambientales afectarían la habitabilidad del planeta, y si nos vamos más arriba, ya pudiéramos decir que estamos llegando a una condición potencialmente mortal del nivel de los océanos. En Colombia hemos hecho cosas, no voy a hablar mucho más de esto porque quiero pasar al otro tema, y aquí pues hay algunas explicaciones de cuáles son las causas de este problema en Colombia, que en buena medida son las mismas del mundo, ¿no es cierto? El capitalismo desregulado extractivista global que está afectando, ¿no es cierto?, toda nuestra forma de aprovechar el territorio y de relacionarlos con la naturaleza. Hay una serie de factores de afectación. Esto va a estar, me imagino, disponible para que ustedes lo consulten. Hay unos problemas de gestión ambiental, la insuficiente presencia y control del Estado en el territorio, los instrumentos económicos y financieros son muy poco efectivos por la presión de los gremios, que no quieren, por ejemplo, subir las tasas de agua en el sector agrícola, ¿cierto? Entonces eso frena que haya ahorro de agua. Licenciamiento menos exigente para propiciar la inversión extranjera, y lo ambiental ha ido perdiendo importancia política, ha
al igual que la capacidad técnica del ministerio. Aquí hay datos, algunos datos de lo que ha pasado en Colombia, cifras, ustedes las pueden ver, el 50% de los ecosistemas del país se encuentran en alguna categoría de amenaza, el bosque seco tropical está tremendamente amenazado, ya queda muy poco, la oferta pesquera en la cuenca Magdalena-Cauca en 84% depende de especies amenazadas. Mejor dicho, con esto y lo que se ha dicho antes de mis palabras, pues ustedes pudieran ver que estamos resumiendo mucho, por razones de tiempo, en una trayectoria que es insostenible. Colombia está avanzando en una dirección en la que no puede ser un territorio sostenible. Ya que hay más datos, tenemos mucha información, pero tenemos que pasar a la acción. ¿Cuáles son los recursos que tenemos hacia adelante? ¿Cuáles son los recursos reales que tiene este país? Yo creo que son 4. Son la megabiodiversidad, la riqueza hídrica, la radiación solar y el espacio. Tenemos espacio. Aquí hay algunos datos sobre la megabiodiversidad. Colombia es el país número 1 en aves, es el país número 2 del mundo en mariposas, es el país número 3 en palmas y en reptiles, y el país número 4 en abundancia de mamíferos. Colombia alberga 1/3 de las plantas de Sudamérica, pero su área es muchísimo menor, es decir, tenemos el índice de biodiversidad por hectárea más alto y cuenta con los manglares más saludables del mundo, para mencionar algunos temas relativos a esto. Tenemos que aprovechar esa riqueza. Tenemos que aprovechar la biodiversidad, tenemos que convertirla en un factor de bienestar para la población, de trabajo, de ingresos. Y aquí ven lo del agua. Miren ustedes la cantidad de agua que cae sobre Colombia. Este es un cartograma que nos muestra la abundancia relativa de agua en el mundo, y miren ustedes Colombia cómo es de rica en agua, ¿cierto? Sin embargo, poco la aprovechamos, poco la entendemos como un factor de desarrollo y más la vemos como un origen de desastres y de problemas. Se debe a nuestra posición geoastronómica cercana a los océanos y en la zona ecuatorial, cercana al Ecuador caliente, mucha evaporación, mucha agua vecina, país húmedo, y a la presencia de la cordillera de los Andes, que es el eje que dinamiza nuestro ciclo hidrológico, la presencia de la selva amazónica y cómo se van generando las lluvias que la cordillera de los Andes intercepta la humedad de la atmósfera y hace que se precipiten sobre el territorio colombiano. Usamos muy poco el agua, miren, contrasten la gordura de Colombia en cuanto a oferta con el uso que hace del agua. Prácticamente no usamos nuestro recurso hídrico. El sol, lo amarillo y lo rojo significa grandes extensiones donde hay alta radiación solar, alta radiación solar. Esa alta radiación solar en la costa del Caribe, en el Bichada, en Arauca, en partes del Meta y del Casanare, podría dar origen a aprovechamiento de energía solar en serio, ¿cierto? Grandes granjas solares en todas estas zonas, aprovechando esa riqueza natural que tenemos, gratuita además, y limpia, para sustituir en buena medida fuentes contaminantes. Y entonces miremos un poco la salida. La propuesta es esta. Es una propuesta que se ha desarrollado en razón de que, a pesar de que el concepto de desarrollo sostenible ha sido un concepto muy valioso y muy útil, pues ha sido insuficiente, porque los indicadores de salud del planeta y de sus países muestran que no hemos logrado hacer avanzar el desarrollo sostenible. Cada día está peor el mundo, cada día está peor el territorio. Y entonces ha surgido en muchas universidades un nuevo concepto
que es el del territorio sostenible, de los sistemas territoriales sostenibles. Ese concepto de los sistemas territoriales sostenibles se apoya en una idea que es muy obvia una vez que uno la ha oído, como tantas cosas. Dice, para que pueda haber proyectos de desarrollo sostenible, el territorio donde se dan esos proyectos tiene que ser sostenible. Si el territorio no es sostenible, no puede haber desarrollo sostenible. Y entonces, ¿qué es el territorio? Y aquí pues tenemos una definición para ustedes, compartir con ustedes, que se entiende el territorio como una unidad espacial dinámica, está cambiando permanentemente, definida por la interacción entre la base natural y los procesos y las actividades socioeconómicas y los impactos ambientales que generan, tanto en sus componentes urbanos como rurales. El territorio lo construimos todos los días con lo que hacemos. No es una cosa que está fuera de nosotros, es un producto de lo que nosotros hacemos como sociedad. Y entonces tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar porque las políticas y las acciones han sido insuficientes para frenar el proceso de deterioro del ambiente, como vimos, y tenemos que cambiar radicalmente nuestra relación con el mundo natural, y el centro de interés se desplaza del desarrollo sostenible hacia los territorios sostenibles donde ese sea posible. Y aquí está algunos datos de lo que es un territorio sostenible. Se entiende como una construcción social, algo que hacemos entre todos, que identifica, consolida y acuerda visiones y opciones. Fíjense que esto es un consenso social, no es una cuestión que viene desde el gobierno, todos nosotros tenemos que participar en esto, que acuerda visiones y opciones para lograr el bienestar y la seguridad de su población. Y los criterios que lo enmarcan son adoptar procesos de desarrollo dentro de los límites y las capacidades de la base natural que los hace posible, aprovechar al máximo los recursos causando el mínimo daño y reducir la vulnerabilidad generada por las variables antrópicas. Y entonces entremos al tema de cómo hacerlo, de ver desde la perspectiva de la educación cómo podemos lograr ese cambio que ya se ha dicho aquí y yo lo repito una vez más, que es indispensable. Y hablemos de algunos principios de la sostenibilidad, de la pedagogía de la sostenibilidad. El primero es tener en cuenta que lo que estamos viviendo hoy día es una visión de un sistema abierto en que la economía es el centro y a este sistema abierto entra energía solar y recursos naturales y salen residuos como si la naturaleza fuera capaz de procesarlos en cualquier cantidad. Es decir, vivimos en un sistema abierto al cual entran recursos, no sabemos de dónde, inagotables, y salen también residuos excesivos en forma continua. Y el centro de eso lo vemos desde la perspectiva de la economía. Desde la ecología eso cambia. Y entonces dice, ya no vivimos en un sistema abierto, sino estamos en un sistema cerrado que se llama la ecosfera, que tiene unas capacidades limitadas, unos recursos limitados, que tiene unos límites, y en él la economía no es el centro, sino es apenas una parte del sistema, ¿no es cierto? Y la sociedad y la cultura son mucho más grandes y hay otra serie de elementos claves como el espacio del agua, la atmósfera, los servicios ambientales, la biosfera, la litosfera, el hábitat, que a partir de los recursos, de los residuos que genera la economía y de los servicios ambientales con que se alimenta, entramos en ciclos, no simplemente botamos, sino que usamos, reciclamos los diferentes residuos que generamos. Y entonces aquí ven ustedes que
un principio esencial es el conocimiento. El mundo está cambiando, es necesario estudiar bien las causas de ese cambio y sus efectos, cómo nos afectan, y reconocer la necesidad urgente de cambiar una realidad injusta e insostenible. Tenemos que hacer cambio y tenemos que hacer, esta palabra es muy interesante, tenemos que hacer deconstrucción. Tengo que terminar, me faltan dos minutos. No somos dueños de la naturaleza, somos parte de ella. Tenemos que desinstalar la mentalidad actual, la mentalidad consumista, la mentalidad de usar y votar. Tenemos que entender que todo está interrelacionado con todo, una visión integral. Tenemos que dejar de ser simples y tenemos que entender que las relaciones entre los ecosistemas y la sociedad son complejas. Ampliar el marco de la moral y de la ética para incluir en la naturaleza, a incluir la naturaleza, como está pasando. Ya la Amazonia es un sujeto de derechos, ¿no es cierto? El río Atrato es un sujeto de derechos. Entender que el paradigma tecnocrático que se ha convertido en nuestro centro es un medio y no un fin, y prevenir y limpiar la contaminación informática. El tercero es la formación en pedagogía testimonial y vivencial. Hay que insistir en la formación integral. No es solamente de medios, sino de fines, de responsabilidades, de consecuencias individuales y colectivas, y educar la sensibilidad y no solamente la racionalidad, aprender a ver, a oír, a compartir, a respetar. El arte, el deporte, la lectura, la observación, la reflexión, que podemos aprender para nosotros mismos entender mejor nuestro contexto es absolutamente esencial, y el contacto con la realidad. Vivimos aislados en nuestras ciudades, en nuestras poblaciones, muy poco en contacto con la naturaleza, incluso como lo vimos, la noche ya no existe, ¿cierto? Entonces, acercarse al mundo natural y ver que somos parte de la naturaleza nos va a ayudar a avanzar en este cambio. Y, desde luego, la sostenibilidad debe basarse más en el bien común presente y futuro y en el respeto a los otros y a la naturaleza. La sostenibilidad es un concepto integral que articula lo social, lo económico y lo ecológico y va más allá del desarrollo sostenible, y se trata de construir colectivamente territorios sostenibles. En conclusión, el nuevo escenario requiere dejar el pensamiento simple y adoptar unos criterios y unas aproximaciones en el marco de la complejidad y la integralidad para la sostenibilidad. Los territorios sostenibles lo integran lo natural y lo humano, y sus actividades son un producto social, los territorios sostenibles, y deben articular lo ético, lo social, lo económico y lo ecológico. Repito, para que el desarrollo sea sostenible, la condición previa es que el territorio donde se aloja lo sea. Y el ordenamiento y el uso racional del territorio para buscar la sostenibilidad es el proyecto más grande y más urgente en que se ha embarcado la humanidad. Y desde luego la conclusión en este momento para Colombia es que sin territorios sostenibles no habrá paz. Ya ahí dejo. Muchas gracias.